Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A continuación presentamos el Manual de Educación en Derechos Humanos, conformado por José Andrés Carrizosa Ramírez y Adrián Ares Rochi. Comenzando con democracia y derechos humanos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de información, es lo que caracteriza a una democracia. El Estado de Derecho, que se rige por y establece sus propias leyes particulares de acuerdo con el cuerpo de leyes supranacionales y fundamentales, es decir, los derechos humanos caracteriza, entre otras cosas, un régimen democrático. La democracia es ante todo una participación que es a la vez vigencia del derecho humano fundamental a tomar parte en las decisiones que afectan a la colectividad en que cada uno de nosotros está inmerso. Reconocemos que, para ser significativa, la participación requiere de ciertas condiciones políticas, económicas y sociales que definimos como inclusión. Por ello, la democracia tiene que estar guiada por principios dirigidos a prevenir y contrarrestar los fenómenos de exclusión y de marginación social que actualmente la aquejan. La educación en derechos humanos en las escuelas introduce a los estudiantes a los problemas de la democracia en la comunidad humana global. Una auténtica educación en derechos humanos y su credibilidad presupone el funcionamiento democrático en las escuelas. Los derechos humanos y la cuestión de los valores. Los derechos humanos son un principio sobre la base de los cuales los individuos pueden actuar y los estados pueden legislar y juzgar. También son valores que reflejan aspiraciones humanas. Primero, la dignidad. Cada individuo, sin distinciones de origen familiar, social o cultural, tiene derecho al reconocimiento de su valor inherente como representante de la humanidad. Esto implica que la dignidad de los seres humanos reside en cada uno de nosotros y que esta dignidad debe ser reconocida y respetada por todos. La libertad es también a la vez un principio y un valor. Es porque los seres humanos son libres, que tienen derechos y son creadores y sujetos de derechos. La libertad y los derechos humanos se crean recíprocamente. La libertad nos muestra que todos los seres humanos, independientemente de sus diferencias y de variados orígenes, nacen libres y son iguales ante los ojos de la ley. Este es un principio que sustenta la universalidad de los derechos humanos. La justicia implica que los seres humanos son iguales en derechos y por lo tanto deben responder por sus acciones cuando niegan a otras personas, por su libertad y sus derechos. Pero responder por las propias acciones puede hacerse con justicia, solo cuando las sentencias se emiten dentro del marco de leyes tribunales establecidos democráticamente. Derechos humanos y vida social. Los derechos humanos nos permiten vivir juntos, resolviendo en paz los conflictos individuales y sociales. Por ende, hace posible armonizar de manera efectiva la moral individual con las leyes o los derechos que gobiernan las relaciones. Los derechos humanos son universales e indivisibles. Los derechos humanos son abarcadores. Se aplican en todas partes y a todas personas sin distinción de color, sexo, religión, riqueza u opinión. Se basan en valores universales que representan un ideal para la humanidad, así como también son principios capaces de regir las vidas de los hombres, mujeres y niños. Los derechos humanos son tanto universales como indivisibles. Forman un todo integrado. No se puede seleccionar una parte o dar preferencia exclusiva a esta o aquella categoría de derechos sin producir un daño de inmediato al concepto del mismo derecho humano. Los derechos humanos están claramente definidos. El carácter indivisible de los derechos humanos no los hace un conjunto vago de deseos y necesidades. Tal como cualquier derecho en el sentido legal del término, un derecho humano implica un sujeto, titular de derecho. En el contexto de los derechos humanos es la totalidad de los seres humanos, hombres, mujeres, niños y niñas, independientemente de su sexo, religión, origen étnico o geográfico y edad, quien constituye el sujeto de la ley. Un objeto. El objeto de la ley es específico. Está expresado en textos internacionalmente reconocidos o en las legislaciones nacionales. Una garantía. Cualquier derecho es legalmente exigible cuando un tercero lo respeta. Las garantías también tienen que ser aseguradas por todas las instituciones responsables de la vida cotidiana de las personas y por cada individuo. Derechos económicos y sociales. La importancia de los derechos económicos y sociales como prerequisito para la efectividad y el ejercicio de todos los derechos reconocidos a los seres humanos es evidente en un momento en el que los países en desarrollo están luchando para alcanzar esto de manera sostenible, con los problemas de la globalización que se hacen cada vez más cruciales.
Derechos culturales. La cuestión de la diversidad cultural y la especificidad de los derechos culturales es de extrema importancia en relación con la Universidad de los Derechos Humanos. La Declaración Universal reconoce el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural de su comunidad y del país, y a la educación, capacitación e información. Las diferencias culturales no pueden utilizarse como argumento para no respetar derechos humanos. Los derechos humanos en la etapa de la niñez. La situación de muchos de los niños y niñas del mundo que viven en la pobreza, no reciben atención y son explotados en su trabajo o en el comercio sexual condujeron a los defensores de los niños a proteger sus derechos. Este movimiento condujo primero a promover en 1958 la Declaración de los Derechos del Niño. Las actividades en favor de los niños continuaron para enfatizar la necesidad de lograr un acuerdo con fuerza legal para protegerlos. Derechos humanos, derechos de las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres es una materia que a menudo ha sido controvertida y siempre es un área sensible porque toca un tema que se afecta virtualmente a todos los seres humanos de una manera muy directa y personal. La educación sobre los derechos humanos de las mujeres deben abordarse con sensibilidad hacia las cuestiones culturales. Pero, tal como lo manifiesta la Plataforma de Acción de Beijing, la cultura no debe ser usada como un argumento para violar los derechos fundamentales de mujeres y niñas. El derecho a la vida. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El conjunto de los derechos humanos tiene como finalidad establecer y garantizar las condiciones necesarias para una vida humana digna. La prohibición de la tortura. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición de la tortura al respeto a la integridad física, psíquica y moral es uno de los derechos humanos que no conoce ninguna excepción, es decir, que son válidos siempre y para todas las situaciones. Prohibición de la esclavitud y de los trabajos forzados. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente la prohibición de la esclavitud. El artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo número 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Convención de los Derechos de los Niños. Artículo 19.1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra la forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a cargo. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, con el artículo 81, nadie estará sometido a la esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. 2. Nadie estará sometido a hacer servidumbre. 3. Nadie será sometido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. Libertad y seguridad de la persona. La Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y seguridad de su persona. Artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Este derecho se refiere a la protección que tienen todos los ciudadanos frente a las detenciones arbitrarias y a la privación de libertad, las cuales deben estar sujetas siempre a la ley. La libertad a la que se refiere este derecho es, pues, la libertad de circulación y desplazamiento. Surge como la respuesta a la falta de protección en que se encontraban las personas frente a algunos organismos de los estados que actuaban sin apego a ninguna normativa, sustentándose únicamente en sospechas. El derecho a la privacidad. El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos muestra que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El derecho a casarse y a formar una familia. El artículo 16, marco 1. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución de matrimonio.
Número 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. El derecho a una nacionalidad. El artículo 15, marco 1, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Número 2, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar la nacionalidad. En un mundo organizado políticamente de manera casi exclusiva en países, es decir, estados-naciones, carecer de una nacionalidad significaría sin duda una desventaja. Nadie elige el lugar en que nace y por lo tanto la nacionalidad es una especie de azar sin elección propia. De ahí que, tan importante como tenerla, sea establecer el derecho a cambiar nuestra nacionalidad cuando así lo deseemos y no contraemos las leyes de los países. El derecho a la propiedad. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El derecho de adquirir y poseer bienes como medio para el desarrollo personal y de la sociedad queda establecido aquí con toda claridad. El derecho a una personalidad jurídica. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. La igualdad ante la ley. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica del culto y la observancia. Libertad de opinión y expresión. Declaración Universal, artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Libertad de reunión y asociación. De Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie será obligado a pertenecer a una asociación. Libertad de movimiento. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Libertad de participación en asuntos públicos. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. El derecho a una adecuada calidad de vida. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia, por circunstancias independientes de su voluntad. El derecho al seguro social. Declaración Universal, artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y a la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Derecho al trabajo. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, que le asegura, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social.
Derecho a construir y asociarse a sindicatos. El derecho al trabajo, libertad para escoger trabajo y tener realmente acceso, supone además de algunos otros derechos inherentes la posibilidad de crear asociaciones de trabajadores o sindicatos, así como el derecho a un salario o remuneración justa. El derecho a participar en la vida cultural. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El derecho a la educación y a capacitación. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en la corriente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. El derecho a la información. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19. Todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El derecho al desarrollo. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la igualdad social y obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional a vida de cuenta a la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El derecho a un ambiente ecológico balanceado. La fundamentación de este derecho nace de la convicción de que el desarrollo de las personas solo es posible en una armonía con la naturaleza, tanto para los efectos de desarrollo espiritual, físico, como productivo y económico. El derecho a acceder a patrimonios naturales y culturales, incluyendo el patrimonio común a la humanidad. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 15. 1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. B. Gozar los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. C. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de ese derecho figuran necesarias para la conversación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 3. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y la actividad creadora. Sin más por el momento, será todo de nuestra parte. Muchísimas gracias y lo dejamos con las referencias.